Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Aure, él es abogado, profesor universitario y reconocido analista político venezolano, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y actual secretario de la Universidad de Carabobo. Ha sido una de las voces más consistentes en la defensa de de las instituciones o de la institucionalidad, el Estado de Derecho, la autonomía universitaria y los principios democráticos en Venezuela. Doctor Aure, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. No, el gusto es para mí conversar contigo, por Dios, Roberto. Muchas gracias por tomar en cuenta mis opiniones, mi voz y lo que podamos compartir en el desarrollo de esta conversación. Sí. Doctor Aure, el artículo 233 de la Constitución venezolana es taxativo ante una falta absoluta del presidente en los primeros 4 años de ese periodo. Deben convocarse nuevamente elecciones en un plazo de 30 días continuos. En Venezuela, ese mecanismo no se ha activado cuando varios sectores de la sociedad lo exigían. Yo conozco a varias personas que han participado inclusive en el programa y que han manifestado pues esa importancia de tomar en consideración este aspecto constitucional. Desde una interpretación estrictamente jurídica, ¿qué consecuencias constitucionales genera ignorar este plazo y hasta qué punto puede esto sostenerse indefinidamente una figura transicional sin que el propio texto constitucional lo respalde? Mira, esa figura del 233, 234, que nos habla de las faltas absolutas y de las faltas temporales, eso da para todo. Hay que hablarlo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Esta interpretación la venimos arrastrando no de ahorita, desde el 3 de enero. Esto lo venimos arrastrando creo que del año 2018, cuando hubo una decisión por el Tribunal Supremo en el exilio, con una acusación, bueno, que se declaró un delito de Maduro y total, al ser delito, por supuesto, se tiene que separar del cargo. Luego, en el 2019, también emergió esa interpretación del 233, cuando se le venció el periodo constitucional a ese que ya estaba desconocido o ya estaba viciado de Nicolás Maduro, y Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, tenía que encargarse ante el vacío de poder. Pasó el tiempo y bueno, y volvieron a elegir hubo las elecciones, Nicolás Maduro lo volvieron a reconocer las instituciones venezolanas, el TCJ, el Consejo Nacional Electoral, Estados Unidos y la Comunidad Europea lo desconoció ese triunfo, y de hecho lo iban a reconocer hasta el 2019, la Comunidad Europea, Estados Unidos no lo llegó a reconocer. Llegó el 2024, se volvió a imponer Nicolás Maduro, después llegó el 3 de enero y se llevó a Nicolás Maduro y volvemos acá a la interpretación de ese artículo 233. Entonces, ¿estamos en una falta absoluta o estamos en una falta temporal? Ahí salió una célebre sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde dice que eso fue una separación forzosa, que ni es temporal ni es absoluta, sino estamos en presencia de una separación forzosa del cargo y por lo tanto, como no lo prevé la Constitución, sigue en Nueva York y sigue aquí Delcy Rodríguez encargada. ¿Cuál es mi interpretación? Mi interpretación es que desde hace rato, ahorita no, desde hace tiempo debió declarar la falta absoluta, pero no estamos, querido Roberto, no estamos viviendo en un estado de derecho, no estamos en una democracia. Aquí no funciona las leyes como deben funcionar porque las instituciones no funcionan con respecto a la independencia, a la autonomía y a la plena separación. Esto es un gobierno de facto, tanto era el que estaba con Nicolás Maduro al frente, desconociendo los resultados del señor Edmundo González Urrutia, como ahora de Estados Unidos, que impuso, se llevó a Nicolás Maduro
y se entendió fue con Delcy Rodríguez. Cuestión que si desconocía a Nicolás Maduro, ¿cómo va a reconocer a Delcy Rodríguez? Si sabemos que hay un aforismo en derecho que los accesorios corren la suerte de lo principal. Si el principal no era legal, o sea, no era el Mm. presidente, mucho menos puede ser su vicepresidenta. Así las cosas, podrán decir, pero bueno, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si se lo llevaron y resulta que es inocente, tendrá que venir otra vez quien se encarga. Esto es un zaperoco que podemos interpretarlo desde el punto de vista jurídico, político, pero esto es un gobierno de facto que estamos a merced de Estados Unidos, bajo el tutelaje de Estados Unidos, nos gusta o no. Tú me preguntas, ¿me gusta? No me gusta. Y me gustaría que fuesen los venezolanos de buena fe, ¿okay? Serios y sensatos y honestos, quienes dirijan la política venezolana. Pero una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es la realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo en este país. Estamos tutelados por Estados Unidos. Punto. Edmundo renunció. Me pregunto a qué renunció. Eso es otra cosa. Aquí, mira, mientras no se hable claro, por eso es que la clase política o la casta política, que es una palabra muy de moda últimamente cuando se habla de política, esta vieja casta política, por eso es que la gente ha perdido interés en la política, porque no tienen credibilidad. ¿Cómo tú, o sea, no son sinceros? Están disfrazando que el empeño en hacer las elecciones y ahora como no podían, porque había gente que decía, no, pero es que el mundo es presidente, vamos a reconocer el triunfo de agosto o el del 2024. Entonces el señor Edmundo González sale antes de ayer a renunciar a nada. O sea, en lugar, si él cree tanto en su, ojo, yo también lo creo que él ganó, no tengo la menor duda, pero ahí lo lógico era que yo respeto Es el fundamental. resultado, yo tengo que encargarme y bueno, se encarga y renuncia después de encargarse o nombra a María Corina y punto, si eso es. Pero ¿por qué ese disfraz? ¿Por qué disfrazar una renuncia a la nada para convocar una elección que es el acuerdo de Panamá? Eso no es serio. No es Bueno, serio, hay que de eso hablar vamos a con hablar. claridad. Okay. Sí. No, no puede ser serio, hay que decir, mire, aquí desconocieron esto. Estados Unidos también desconoció esas elecciones, ¿okay? Donde ganó el mundo, pero desconoció no porque haya dudado del triunfo del mundo, sino por el vicio que tenía todo ese proceso electoral. Hay que decirlo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a promover las elecciones, es esto, eso irrumpe contra el diseño de Donald Trump o de Estados Unidos de las tres fases que para mí vuelvo y repito, ellos son los que tienen el tutelaje, ellos son los que tienen el poderío militar, ellos son los que tienen dominada a Venezuela por la fuerza o por la amenaza, por lo que sea. No me gusta mucho ese programa de las tres fases. No me gusta porque la estabilidad, luego la recuperación económica y luego la transición. ¿Estabilidad para quién? El 2 de enero, ojo, yo soy uno de los principales opositores a este régimen, pero no desde ahorita, desde el año 2001 que estuve preso, que de aquí mismo me sacaron, ¿ok? Del 2001, hace 25 años, desde ese entonces me he enfrentado a este régimen, asumiendo las consecuencias. El 2 de enero, el 2 de enero el dólar estaba a 300 y tantos bolívares. Hoy está a 600 y tantos bolívares el dólar. ¿Qué te quiero decir con esto? La estabilidad es de quién. Aquí no hay estabilidad. Aquí la gente se está comiendo un cable. Aquí la gente está pasando trabajo. En Mm. el camino que vamos, que, mira, aquí la gente está muy brava. Ojo, Sí. no es que esté añorando a Nicolás Maduro, porque lo detestan también, pero no se come el cuento de esa estabilidad. Aquí, aquí lo que tenemos primero es que recuperar las instituciones, ya que este gobierno es de facto, y así como se llevaron a Maduro, muy bien, Estados Unidos con su fuerza, y aquí a lo mejor voy a decir algo atrevido, pero lo voy a decir porque es lo que siento. Así como se llevaron a Maduro, ha debido insistir en proponer sustituir al TSJ, pero no sustituirlo con las mismas caras, es decir, con otra ropa, pero la misma gente. Al fiscal general lo sacaron, perfecto, pero hay que poner gente
no el que venía segundo de fiscal, al defensor del pueblo o el contralor, a la Asamblea Nacional. Mire, hermano, aquí lo que en realidad ameritaba esto era un revolcón completo. Un revolcón. Lo que pasa es que Estados Unidos está garantizando su estabilidad, ¿ok? Guste o no guste, pero esa es la estabilidad. No es lo mismo gobernar desde la Casa Blanca, pensar lo que yo quiero con Venezuela, un país que, bueno, es un desastre, hay anarquía reinante, aquí es la ley de la selva, sálvese quien pueda y el más fuerte es Estados Unidos, punto. Y más nadie está jugando con nosotros, jugando no, está manipulándonos a nosotros para aplicar un reacomodo a su manera de ver y pensar. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos, ojo, pero una cosa es lo que yo pueda opinar y otra cosa es la verdad. Los principios son principios hasta que se enfrentan a la realidad y la realidad es esta, esto es lo que tenemos. Tomando en consideración el aspecto constitucional, la entrada de los americanos con eso que usted bien mencionaba para satisfacer las necesidades de ellos, con esa entrada de las nuevas empresas en el sector energético, resurge una pregunta incómoda que ningún inversionista quiere hacerse en voz alta o quiere pronunciarla, ¿no? Que es, ¿tiene plena validez jurídica los contratos que se están firmando hoy en el Estado venezolano y con el Estado venezolano en las condiciones institucionales actuales, constitucionales e institucionales, ¿no? ¿O existe el riesgo real de que en un eventual proceso de transición política algunos de esos acuerdos sean revisados, impugnados o declarados nulos? Mira, esto no es jurídico. Por Mm. supuesto, estas grandes empresas, sobre todo las petroleras, ya han anunciado que mientras no exista aquí en Venezuela una plena garantía jurídica de sus inversiones, serán difíciles de invertir. Y mientras no haya inversión del sector privado extranjero, será difícil reactivar la economía. Y si no se reactiva la economía, seguirán estos sueldos, los salarios muy malos. La economía no se movería aquí o no se moverá aquí en Venezuela. Entonces, eso, lo del respeto, no, Roberto, a mí eso no me preocupa mucho. No me preocupa porque si ya estamos partiendo de un estado de facto, un gobierno de facto, ¿ok? Las empresas que estén acá avaladas por los Estados Unidos y, ah, o sea, ¿cómo te digo? Perderían confianza en Venezuela es si pierde el poder Donald Trump o el que los avaló allá en Estados Mm. Unidos. Pero aquí nosotros vamos a obedecer o a cumplir los acuerdos en tanto y en cuanto eso satisfaga también los intereses nacionales, porque aquí los intereses que están en juego parece que son los de Estados Unidos, los de aquí del país, donde están los intereses. Y a veces uno dice estas cosas y preocupa a la gente, porque Donald Trump sabe lo que está haciendo. Yo no tengo la menor duda que Donald Trump sabe lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que saber lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que... Yo camino a la calle todos los días. Yo salgo a todas partes todos los días. Y la gente está brava, está incómoda, está molesta. No, pero hoy hablaba en la universidad, el pasaje lo subieron ya, le subieron el 30%, el pasaje urbano y extraurbano. Es decir, todo, la economía aquí, la inflación continúa en alza y, y mientras tanto hay que esperar por la estabilidad. Mire, aquí ese cronograma de actividades o de fases tiene que establecerse con fechas. Una cosa Temporal, sí. seria es, una cosa seria es decir, mire, estos 5 meses que se vencen pasado mañana, los 5 meses que se llevaron a Maduro, el 3 de junio, ya han pasado 150 días. En cualquier gobierno, siempre hacen una evaluación de los primeros 100 días de gobierno. Aquí, ¿cuál es la evaluación de los primeros 100 días? O sería ahora los primeros 150 días. 150 días en un periodo constitucional es bastante, es mucho. Bueno, aquí no estamos haciendo nada. Aquí la misma gente, ojo, la misma facción, pero dividida, el mismo oficialismo, el que siguen las instituciones. Eso no está bien, porque la confianza se recupera cuando se cambian las instituciones,
cuando empezamos a ver sentencias justas, adecuadas, acusaciones a funcionarios. Ahí que empezamos a recuperar la confianza. Así veo yo las cosas, Roberto. Sí, usted hablaba pues de esa mala experiencia que usted vivió, que fue detenido, fue perseguido hace poco pues dio pues mucho que hablar la ley de amnistía. Durante años se presentó esa ley como una forma de llave maestra para liberar a los presos políticos, a aquellas personas pues que han sido de una u otra forma mal vista por sus posiciones políticas o su forma de interpretar la política. Sin embargo, hoy sigue privados de libertad centenares de ciudadanos. De una u otra Sí, forma, o desde esa perspectiva constitucional y política, ¿por qué esa iniciativa no produjo un resultado concreto y faltó voluntad política y hay muchos que todavía están presos? ¿Cuál es la razón de por qué no se aplica? porque la ley de amnistía le hicieron los mismos verdugos. La ley de amnistía, por lo general, cuando hay intenciones de pacificar algo, se hacen en conjunto. Los que salen y los que llegan, aquí no se han ido. Aquí los mismos que cometieron su desafuero fueron los encargados no solamente de redactar la ley, sino de aplicar la ley. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, con pinzas, cuáles no deben estar incluidos en la ley de amnistía y a quienes se le puede aplicar y a quienes no. Una ley de amnistía no funciona así. La ley de amnistía debe ser general Para para todo. cubrir ciertos hechos durante una época. Y eso es punto, más nada. Aquí tú no puedes decir que el tipo era militar, no se le aplica. Si está, imagínate tú ahí, los que estén implicados en intentos de homicidio, esas cosas, y resulta que los verdugos fueron los que acusaron indebidamente, sin argumentos, sin pruebas, y le pusieron a alguien que es terrorista y ya por el solo hecho de ser terrorista ya no te la van a poner y resulta que tú estás impugnando a ese juez que te calificó de terrorista. Entonces, así no puede ser. Esto en algún momento, Roberto, esa ley de amnistía, ojo, aquí han habido varias leyes de amnistía durante el chavismo, Sí. pero esa ley, la solución aquí, por supuesto, no va a ser la ley de amnistía. La solución aquí es, por supuesto, darle libertad a todos los presos políticos, indistintamente, o sea, siendo político, indistintamente el crimen que se haya cometido. Recuerda que la diferencia que hay entre presos comunes y presos políticos no tiene nada que ver con el delito, sino las causas que motivaron a la comisión de ese hecho punible. Si las causas que te motivaron a ti fue política, ya tú eres un preso político. Ahora, Mm. si fue por causas comunes, por robarte unos reales, por desquite, eso ya sería un delito común. Aquí en algún momento, cuando pasemos de esto, no sé cuánto tiempo será, las tres fases, si vendrán esas tres fases tal cual, o se presenta un estallido que no estamos exentos, promovido ni siquiera por la oposición, quizás por los propios que están en el gobierno. En algún momento, cuando esto se reacomode, Roberto, este, aquí tendrá que haber más que una ley de amnistía, una, cuando digo una comisión de la verdad, no de paz, una comisión de la verdad, porque muchos familiares que creerán, o mejor dicho, le vendrá la paz interior cuando sepan en cómo fue, desapareció su hijo o su familiar, en qué circunstancias lo asesinaron o no lo asesinaron. Y entonces, pero esa comisión de la verdad no puede emerger durante el conflicto. Y estamos en un conflicto. Siempre Mm. la historia nos ha dicho que las comisiones de la verdad surgen luego que pasa los momentos difíciles para que tengan credibilidad. Una comisión de la verdad formada por estas mismas personas que han cometido tanto desafuero, ¿qué credibilidad puede tener? No puede ser una comisión de la verdad, es un parapeto. Y son las comisiones de la verdad que han emergido durante estos 27 años. Dígame tú, hubo una comisión de la verdad presidida nada menos y nada más por Pedro Carreño. O sea, o sea, me explico, ¿no? Eso Sí, no sí, sí. existe, eso no existe. Sí, sí. Bueno, hay cosas que están pasando que realmente no deberían existir, ¿no? No Así deberían es. existir. No, no quisiera caer en el tema de la especulación,
pero usted, ¿en qué porcentaje le daría a una posible conflicto interno en Venezuela? ¿Usted cree que en este momento está dado para generarse esa situación? No, 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 no. Ojo. O sea, el malestar Mm, existe, pero aquí hay mucho miedo, ¿ok? Y mm, eso podrá emerger por lo menos que tú te imagines o yo me imagine. Bueno, no sé, por una cuestión contra unos buhoneros, por alguien no lo atendieron bien en un hospital. mm, La chispa puede resultar de cualquier parte. No lo sé, no lo sé. Así que esos intentos de calentar la calle o no, no olvídate de ese funciona. tipo de intentos. Eso no funciona así. Eso funciona cuando el movimiento sea De genuino, acuerdo, no preparado. Las de cosas son acuerdo. espontáneas. Si no, eso no va a funcionar y sería craso error. Irre- ¿Ok? irresponsable promover Claro, actos como eso. Mm. claro, porque eso no existe, no existe, no existe, eso no va Pero a ser así. lo han intentado, lo han venido intentando algunos políticos, que Pero no, lamentablemente pero eso la no palabra es cuaja. irresponsable. Sí, eso Mm, no va a cuajar, no va a cuajar porque los movimientos, el malestar no, no emergen de los cómodos. Es decir, los mm, que están intentando eso están cómodos, es decir, están tranquilos. En cambio, los intranquilos, sin organización, movimientos anárquicos que salen espontáneos, esos son los peligrosos, porque no le hace caso a nadie. ¿Eh? así es. Este, a nadie, por muy americanos que sean, ni al Delta Force, ni al Plan Bolívar, ni a la plataforma unitaria. No, 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 mano, aquí en este hospital no hay medicamentos y empieza y eso se va golpeando y con las redes. Pero eso no se sabe, eso Mm, no se sabe la capacidad de aguante. Lo que sí hemos demostrado los venezolanos es que, cara, hay que, hay que revivir ese himno nacional. Gloria, resistencia. gloria al Sí, bravo pueblo. Gloria al sí. bravo pueblo. ¿Dónde está ese ADN, ¿verdad? De nuestros libertadores? ¿Dónde está? ¿Qué nos pasó? Claro, Mm. ojo, nos pasó. Bastante palo llevamos, bastantes presos. Y así es como funcionan estos regímenes. Si Desilusiones, hablan, decepciones. si entonces, mientras, por eso yo en gran parte eh, como te digo, hay responsabilidad. Sabemos a quiénes nos enfrentamos. Sabemos, ya, porque muchas veces dicen, pero ¿por qué le tiras a la oposición? Tírale al gobierno. Por Dios, que ya todo el mundo sabe qué gobierno es. O sea, ¿qué más le puedo decir? Ahora, tengo que decirle en que, ojo, tengo que pararme a pensar en que hemos fallado, o es que no hemos fallado, o no la estamos comiendo, ¿no? Yo creo que aquí hemos fallado porque la casta política tradicional no ha sabido interpretar las verdaderas necesidades de la sociedad civil. Y la sociedad civil ha abandonado sus espacios de lucha, porque la sociedad civil, cierto, aplaudimos a los partidos políticos, pero no para que utilicen a la sociedad civil, sino para que los partidos políticos canalicen las necesidades de la sociedad civil y no la sociedad civil bueno, seguir los caprichos de los partidos políticos o sus negociaciones. Completamente de acuerdo. Tal vez porque la sociedad civil ha sido durante muchísimos años engañada, maltratada, engañada, ha sido burlada y creo que pues se encontró en un momento de cansancio también social, ¿no? Que es No, 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 entendible. no, 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 mira, nosotros, y yo voy a hablar de meterme en ese saco para no decir ustedes sí, yo no, 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 vamos a meternos todos como se decía así. Nosotros en estos momentos de crisis, de incertidumbre, en estos y antes también, siempre nos aferramos a alguien, a una figura, a un Salvador, a Horror. un Mesías, a la estrella de Belén. Y han surgido, bueno, producto de la necesidad de que alguien lleve la batuta, líderes interesantes en sus momentos y ya devaluados ahora. Un Leopoldo López, que la gente decía al salir de Ramo Verde se va caminando para Miraflores, o el camino de Enrique Capriles. Hay un camino, todos votamos por Enrique Capriles, y ni se diga de Juan Guaidó. A mí nunca me convenció Juan Guaidó, pero total, la opinión de la mayoría siempre es más creíble que el de las minorías, ¿entiendes? Entonces la mayoría se enamoró de Juan Guaidó y el que hablara mal de Juan Guaidó era lo mismo que
que Chávez. Aquí no se habla mal de Guaidó, aquí no se habla mal de Chávez. Y, y esa es la preocupación que yo tengo hoy, ¿ok? Mm. Que seguimos pensando en un Mesías, en un Salvador. ¿Cómo tú crees que una persona va a solucionar el problema del TSJ? ¿Cómo una persona va a resolver el problema de la Asamblea Nacional o de las gobernaciones o de las 335 alcaldías? No, mano, esto hace falta un verdadero batallón, no me gusta utilizar esa palabra porque parece militar, un verdadero equipo multidisciplinario en todas las regiones que emerjan con credibilidad, con principios y con valores, más allá de una figura chévere. Bien, bueno, que se piense en una figura como, como el Faro, pero esa figura no es la que va a solucionar el problema de Venezuela. Mm. No es. Mm. Y eso, y a mí me preocupa la situación actual del país, porque bueno, Mm. el que hable mal de María Corina, por Dios, bueno, le cae a todo el mundo. Sí, señor, sí, señor. Yo conozco mucho a María Corina, me parece una persona interesante, chévere, inteligente, pero es humana, con aciertos y con errores. Pero tú vaya, tú que le digas un error, te dicen ya infiltrado, alacrán, chavita, bueno, no, ya yo estoy acostumbrado a mirar todas esas cosas. Bueno, entrando en ese tema, doctor, me ha dado usted el espacio para iniciar esa conversación. Las recientes reuniones lideradas por María Corina Machado en Panamá no solo generó debate por su agenda política, sino también por la presencia de figuras que ya algunas de esas usted las ha comentado, que llevan años señaladas por presuntos hechos de corrupción o por decisiones que muchos venezolanos consideran directamente responsables del deterioro institucional del país. Caso inclusive de las empresas venezolanas, como el caso de Monómero, de Citgo, dinero que ha sido usado para eh, diferentes usos personales. El USAID también está el tema del dinero que se dio por parte de esta institución norteamericana. Doctor, ¿qué impacto político y moral tiene esa composición sobre la credibilidad de una propuesta de cambio democrático? ¿Puede construir realmente una Venezuela distinta rodeándose de actores que en buena parte la sociedad identifica como partes del problema? Mira, vamos a tratar de dar una respuesta tocando todo, ¿no? Eh, Todo comienza es con el discurso inicial de María Corina, desde cuando ella inició su lucha con consignas extraordinarias, sin cómplices ni corruptos. Es Mm. decir, que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. ¿Ok? Y aquí no es que quiera juzgar a Leopoldo o juzgar a otras personas o Rodrigo Cabeza, cada quien debe purgar sus pecados y si convence a la gente, ¿ok? Que lo que él hizo, bueno, no fue, o lo que se le está señalando no es como se dice, tiene que convencer. Pero pienso que en este momento estas personas le hacen un gran daño a ¿cómo te digo? La fuerza y la lucha que está, que está encabezando María Corina. Cuando digo encabezando, al menos es la bandera, ¿ok? Estas personas, cuando tú ves Concha, le quita este Rodrigo Cabeza, que es el culpable de estas cosas. Ves a este Leopoldo López, que el mismo Humberto Calderón Berti ha dicho, lo ha señalado, que él es el culpable de Monómero. Y ves otra figura, tú dices, caramba, estos están todos, este es el mismo equipo. Es decir, son iguales. Es decir, son pares. Es decir, yo me reuní, ¿para qué yo me reuní con esa gente? ¿Para qué la foto? Yo no, de verdad, 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 yo no logro entender si María Corina emergió en octubre, el 22 de octubre creo que fue, Por emergió separarse. sin necesidad porque la gente estaba Bueno, hastiada del por separarse justamente. por separarse, emergió y fue casi por aclamación. Ah, bueno, que se incorporaron los partidos y tal, qué sé yo, que son necesarios la estructura, pero ahí podido estar los partidos, pero con otras caras, porque en todos los partidos hay gente buena. Hay gente buena, porque no vamos a etiquetar a todos los partidos de gente mala. No, yo no le etiqueto. Pero hay caras que representan un malestar social. Hay caras.
O sea, uno puede caer bien en un momento dado y caer mal en otro momento. Pero ahorita esas caras no le hacen ningún bien a el propósito nuestro. ¿Cuál es nuestro propósito? Darle una nueva imagen al país, una nueva imagen a la política. Por eso yo insisto, Roberto, insisto en que hay que darle el poder que tiene la sociedad civil. Por allí Miquelena en una época dijo, ¿cómo se come la sociedad civil? La sociedad civil somos todos, hasta los partidos políticos también está la sociedad civil, pero la no militante de un partido político, la no disciplinada de un partido político, la que tengamos la disciplina de la ciudadanía, que es la más importante de todas las disciplinas. Ese día que nosotros empoderemos a la sociedad civil, los partidos políticos tendrán que adecentarse. Es decir, podremos utilizar nosotros a los partidos políticos, no los partidos políticos a nosotros, porque la sociedad civil siempre ha sido utilizada para el voto, pero no para sus iniciativas de cambio en algo. Nunca. Tú has visto un representante de la sociedad civil proponiendo, ¿dónde está el representante de la sociedad civil en esa mesa en Panamá? Por ahí me dicen, bueno, Es lo María que muchos Corina. nos preguntábamos, correcto. De la iglesia. Entonces, todos, la sociedad civil la conforman todo, es todo la sociedad civil. Lo que pasa es que está la sociedad civil política y la sociedad civil Eso es otra cosa. propia de sus asuntos ciudadanos. Entonces, ¿qué hacer? Empujar esto, empujar a o sea, decirle los derechos y los deberes de la sociedad civil. Un ciudadano no solamente debe votar, que en un futuro yo estoy de acuerdo en reformar la Constitución y poner el voto obligatorio porque, bueno, quien sienta que tiene la obligación de votar sabrá cómo Tiene que escoger. ir. Y Mm. tantas reformas que se le puede hacer, pero tenemos que involucrar a la sociedad civil en la política, no que la política de vez en cuando nos tome en cuenta. Es así conmigo, ojo, seré siempre un crítico de esas posiciones. Y volviendo al tema de Panamá, no sé qué acuerdo es, creo que el único acuerdo que trajeron fue elecciones presidenciales y punto, que allá las gobernaciones, ya esto, lo que nos interesa es las presidenciales, por Dios, chica, por Dios. Yo estoy de acuerdo con sacar a Delcy Rodríguez, pero ¿tú crees que con este esquema María Corina va a resolver los problemas? En tres No, meses la tumban, ¿vale? En tres claro, meses la tumban. totalmente, totalmente. Entonces, hay que, Mm. los egos, las aspiraciones, vaya, un momentico, vamos a agarrar mínimo. Tú quieres estar ahí? ¿Dónde está la? O sea, se te va a poner a merced el Delta Force, los militares de Estados Unidos, si no te quieren ahorita. O sea, los No militares no tienen, te, y no te van a Donald querer Trump mañana tiene un tampoco. proyecto, Donald Trump tiene un proyecto distinto al nuestro. Entonces, Mm. no creas tú que te van a hacer trabajo, te van a sacar el hombro y tú Sí. te van a encaramar a ti. No, Mm. bueno, Sí, 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 esa no existe. sabroso. Entonces, Sí. yo creo que tiene que trabajar un poquito más como la humildad. ¿Mm? Le falta un poquito de humildad, dijera Gonzalo Barrio. O le falta un poco, ¿a quién? Le falta un poquito de humildad. Sí. Un Más nada. poquitico, solamente un Muy poquitico. soberbio. En política la soberbia no es buen consejero. No es. Eh, Y los que pagan el plato es la sociedad, o nosotros, claro. porque ahí estamos metidos todos nosotros. Oye, fíjate tú, vamos a tratar de recapitular. Que esto no se siente un ataque a María Corina, porque esa es la No lo otra. es. Uno dice lo que uno piensa, ¿hasta cuándo tú vas a dividir? Eso lo de dividir no suma. Me lo están diciendo de que yo andaba con María Corina para arriba y para abajo. Suma y no reste. Por Dios, vale. O sea, yo tengo derecho a opinar. No estoy condenando a María Corina. Estoy diciendo, ese no es el camino. Ese no es el camino. Aquí hay que cambiar las instituciones. Usted, presidenta de la República, con esas instituciones no va a llegar ni a caño sucio, como decimos en el campo. No va a llegar. ¿Dónde está la Asamblea Nacional? Que este es un país presidencialista, está bien. Con estos fiscales, con esta Asamblea Nacional y con este TCJ, o es lo que tú quieres sentarte en la silla Miraflores. Mm. Exacto. Yo lo que quiero es resolver los problemas. Aprovechar este empuje, esta brisita que nos dio Estados Unidos el 3 de enero y ver cómo nos unimos de verdad, cómo nos compenetramos con Estados Unidos para ver cómo diseñamos. Y aquí, Roberto, aquí tiene que haber un convenio de cooperación militar a futuro. No estoy diciendo nada extraño, no.
esos convenios de, convención, de cooperación militar con Venezuela y Estados Unidos han existido siempre. El que lo sacó fue Hugo Chávez cuando expulsó a la gente de la DEA, pero en el año 1941 Venezuela se solidarizó cuando bombardearon allá Pearl Harbor. Entonces empezó esa cooperación militar. ¿Y para qué esa cooperación militar? Para formar una nueva Fuerza Armada, para garantizar la seguridad aquí y la paz en Venezuela mientras se estabiliza, de verdad, verdad, esto no es la estabilización, la estabilidad cuando asuma quien tenga que asumir, si es María Corina, si es fulano, si es Mengano, el que sea, cuando asuman los nuevos poderes, necesitamos garantizar la paz. Y la paz se garantiza con una fuerza que pueda tener, como te digo, ponerle un parado a estos grupos irregulares. Si estos tipos echaron la bativa cuando no eran gobierno, cuando no eran ni el 15%, las guerrillas, la cuestión, los atentados, los atracos, los asaltos a bancos, y ahorita que ya han comido caliente, que saben lo que es el lujo, saben lo que es la plata, que están armados. ¿Tú crees que esto hace en sana paz, transición, si no hay una fuerza que haga respetar la voluntad de la gente? Por Dios. O sea, Do- hay que tener cataratas en los ojos para no darse cuenta de las do- cosas. sí, doctor, pero siendo un poco más claro en todo esto, María Corina representa la paz. Mira, ahorita la gente está enamorada de María Corina. Es una realidad. No es que represente la paz o no. Te quiero decir, la gente ya no es el mismo enamoramiento hace un par de veces. El Eso, amor por eso acaba. quería Sí, decirle, por eso justamente le quería preguntar, usted porque yo estoy muy de acuerdo con lo que usted estaba comentando y también lo que comentó hablando sobre todo en la primera pregunta que le hice, usted mencionaba de la unificación, de formar esa unión, inclusive generacional, lo hablábamos en la pausa antes de iniciar el programa, esa unión generacional donde participen diferentes generaciones, experiencias y conocimientos y actores que están fuera de ese marco político que pueden proporcionar y propiciar primero paz. Segundo, una confianza, que yo creo que esa palabra en este momento para ese grupo de Panamá está bastante lejano el que puedan ellos transmitir una confianza, por lo cual paz lo veo bastante lejos también. Eh, sí, sí, ¿No le con la parece que confianza más se bien genera la paz. deberíamos promocionar a quitar ese manto de la cara ya y empezar a hacer un llamado a esos grupos generacionales, a esas personas de diferentes edades, diferentes profesiones, a que pueda formar parte de buscar esa transición? No sé si llamarlo Robert, transición. sí, Sí. sí, yo te entiendo perfecto lo que tú dices. Y eso va a emerger. Eso va a emerger por la propia dinámica y la necesidad. Nosotros no podemos estar condenados a esa mesa de Panamá, por ejemplo. A mí no me pueden imponer lo que yo estoy totalmente convencido que eso no va a salir. Porque con las mismas acciones del pasado vamos a tener los mismos resultados hacia el futuro. Eso es así. Entonces, volviendo a la pregunta si garantiza la paz o no, ella sola no puede garantizar la paz. La paz la garantiza cuando exista confianza y la confianza no existe con la misma persona. Y ella puede ser una más, no ella, porque la gente está idiotizada, ¿vale? Está idiotizada. Quizás la palabra no es esa, pero de verdad a mí a veces me molesta, pero bueno, o sea, yo no estoy ofendiéndola, yo estoy pensando las cosas. Ella es un ser humano que con errores y con virtudes, con aciertos y defectos y ya está. Pero yo no estoy de acuerdo con algunas cosas y punto. Y ella no, ella para mí no es la estrella Belén. Ella para mí no es la salvadora. Ella para mí no es la Mesías. No es. Aquí los Mesías tenemos que ser todos cuando entendamos que el problema es de todos nosotros y no de un personaje del momento. Lo hemos vivido bastante. Pues bueno, doctor, haciendo la analogía, si lo llevamos a una Fórmula 1, eh, contar con una persona que está cometiendo un error en una curva es simplemente
acabar la prueba y no sabemos a dónde termine toda la carrera, ¿no? No, no, nos embromamos. O sea, se embromó la escudería. Si el Se, mejor piloto choca el Ferrari o choca, bueno, nada. Está listo, el McLaren, lo estamos embromados. está embromado. Este, está embromado. Sí, Pero por eso, Roberto, hay que darle fuerza es al poder verdadero que emerge de la sociedad civil. de La acuerdo. sociedad civil se organiza, eleva la voz y entiende su rol histórico. No hay Panamá, no hay Bejucal, Bejucal donde está la Ya, cuestión de ya, ya. 20. No hay partido político que pueda por encima de él. Fíjate los liderazgos como han emergido. Bueno, vemos a Argentina, ¿ah? Vemos ayer con Abelardo Alasprilla, vemos inclusive el mismo Vox allá en España, aunque En por España. supuesto un poco radical, pero son factores que emergen por encima de lo tradicional. Y ahí es donde yo me anoto. No podemos estar con las mismas costumbres que nos llevaron hasta acá, porque estas costumbres no son nuevas. Estas costumbres No, vienen inclusive antes de de Chávez. la Cuarta Y por República. eso, y por Ujú. eso llegó Chávez. Cuando ya Eh, empezó en decadencia el pacto de punto fijo, que tuvo su buen inicio y tuvo su buen empuje, pero bueno, todo con el tiempo se deteriora. Y eso es lo que está pasando aquí. Y en todas las instituciones, en todas las instituciones pasa lo mismo cuando se mantiene una misma gente en el poder por mucho tiempo. Bolívar lo decía, ¿eh? Bueno, la gente se acostumbra a obedecer y el tipo se acostumbra a Se gobernar acostumbra a sin mandar, oposición. sí. Así es, así es. Doctor, a todos los que amamos a Venezuela, cada vez que nos quitan un pedacito o tratan de quitarnos un pedacito de nuestro territorio, nos duele como si nos estuvieran golpeando a un hijo, a una mamá Así o es. simplemente como si nos estuvieran maltratando. Primero se hablaba, o hasta hace poco hablábamos del Esequibo, y cada vez más y con menos vergüenza ciertas voces promueven ese escenario en lo que Venezuela resolviera su crisis de cediendo una soberanía a una potencia extranjera, ¿no? Lo que algunos han llamado abiertamente el Estado 51, de forma muy, muy alegre y muy, muy espontáneo, ¿no? Eh, ¿Qué Sí. consecuencias jurídicas, políticas e históricas tendría normalizar ese tipo de discurso y cómo debería juzgar la historia a quienes desde esa posición de liderazgo promueven, formulan qué, qué implicaciones podrían llevar este tipo de aseveraciones? Los más desvergonzados en el tratamiento de la soberanía nacional y la defensa del territorio ha sido esta gente que está en el gobierno actualmente. Eh, Como los coqueteos que tenía Chávez en su inicio con la Guyana Cooperativa, la República Cooperativa de Guyana, donde decía que, bueno, éramos pueblos hermanos, que y esto, que no iba a pelear por ese territorio. Y luego le emergió un nacionalismo muy extraño cuando se aproximaban las elecciones del 2024. Previamente se hizo un referéndum. Me acuerdo que yo declaré públicamente, hice un video y todo diciendo que yo no me presto para esa farsa, para esa vagabundería de que para ver si el referéndum era nuestro, el Esequibo era nuestro, no. El Esequibo es nuestro de que Venezuela es Venezuela, desde la Gran Colombia. O sea, es nuestro, eso no tiene discusión. Pero que ahora no hemos mostrado la suficiente fuerza para ocupar ese territorio y creo que ahorita, como vamos, mucho menos, después de la cómica que dimos el 3 de enero. Entonces, ahora viene con esta cuestión del Estado 51. Yo no le estoy parando ese Estado 51. Eso para mí es, como te digo, es un factor. Trump es un campeón. Trump es un campeón en la distracción, en el arte de la negociación. Trump es un tipo que hoy te puede insultar y mañana te abraza, que tú eres el mejor tipo de la vida. Entonces, cuando no hay seriedad en la política, eh, pasan estas cosas. Uno se va a distraer el Estado 51. Olvídate del Estado 51, eso no existe. Venezuela jamás va a ser un Estado 51. No va a ser. No porque la Constitución lo prohíba, sino que no va a ser. No va a ser. Y lo digo por quizás los argumentos huelgan, no, los argumentos muchísimo, pero nosotros ya pasamos la época de las colonizaciones,
Ya pasamos esos tiempos de la invasión, de que ocuparon y pusieron la bandera acá. Son distintos momentos, que si Puerto Rico, que si Groenlandia, eso son cosas totalmente distintas. Venezuela es Venezuela, respetada por los Estados Unidos históricamente hasta que llegó Chávez. Punto. Que nosotros nos pusimos de machitos en contra de Estados Unidos porque creíamos que éramos el ombligo del mundo y resulta que ya vimos que no somos nada aquí, ni potencialmente, ni energéticamente, que tenemos la suerte o la mala suerte de tener petróleo debajo del piso nosotros. Pero si no fuese por el petróleo o los minerales preciosos o el hierro o estas cosas que no hicimos nada para producirla, nada, es más, una tierra bendita por Dios y bueno, y maltratada por quienes la han gobernado, no fuéramos nadie, quizás fuéramos un Haití. Es más, estamos a los niveles de Haití con los sueldos, pero con todo, o sea, Haití no sirve para nada, pero es que no sirve porque no tiene nada. Y no ha sabido explotar el turismo como los vecinos lo han explotado, pero nosotros, que éramos, mira, una tacita de oro, ¿ah? Acá en América, estemos llegando que tenemos que tener todos los días 5 horas sin luz. Ahorita me acaba de llegar la luz, tenía 5 horas sin luz. Entonces, no vale, que no hay cómo pagarle sueldo a los empleados públicos, que todas, aquí en Carabobo, que el parque industrial está destruido, que aquí no sirve nada, nada. Y sin embargo, así como digo que nada sirve, aquí hay gente con mucho potencial, aquí reserva moral, Roberto. Aquí sigue habiendo gente de verdad que lamentablemente no se mete en la política porque dice que la política es cochina y por ser cochina la política o por ese pensamiento usted No los quiere cochinos ensuciarse. Correcto. Eso es. Correcto. Entonces, nada, aquí lo que hay que es expresar lo que uno siente. Y yo a esta edad ya, cuando te digo a esta edad, si yo nunca me le he callado a nadie, siempre he dicho lo que creo, me voy a callar ahorita. No, yo le dije la otra vez a Kilómetro, mire, y no tiene miedo, profesor, que le pase algo. Mire, yo lo único que estoy seguro que no voy a morir es de parto, pero a mí yo puedo morir de cualquier cosa. Así que, total, yo creo que todos nosotros tenemos un fin, un objetivo, una misión que es servir. Soy docente, soy abogado, soy papá y soy abuelo. ¿Qué más le voy a pedir a la vida? Bueno, seguir luchando por Venezuela. Sí. Así. Usted ha dedicado décadas a defender ese derecho a las instituciones, la democracia desde adentro, a veces casi en soledad. En muchas ocasiones, Sí. pues, usted ha tomado esa bandera de lucha, como usted bien lo estaba mencionando. Entonces, me gustaría preguntarle algo directamente y le pido que hable, no me hable a mí, sino le hable al ciudadano común, al que trabaja, al que migró, al que se queda aguantando esa lucha permanente sin luz, sin agua, sin los recursos básicos y necesarios para una vida digna. ¿Qué le diría hoy a esas personas? ¿Qué es lo primero que el venezolano necesita recuperar para que ese ciudadano vuelva a confiar en que el sacrificio tiene un sentido? Mira, yo voy a decirle a los que emigraron y a los que estamos aquí. Más patriota no es el que se queda, ni más y menos patriota el que se va. La patria es demasiado grande que uno la lleva aquí en la carga cromosómica, en el corazón y en la mente. Eso, para mí, no hay distinción. El que tuvo que ir buscar nuevos horizontes o el que se quedó acá. Para mí, esos son exactamente igual. Igual. Inclusive yo pienso que el que se fue sufre más que el que se quedó. No tengo la menor duda porque los pensamientos están acá. Muchos se tuvieron que ir, bueno, tenían que vivir de algo o se los llevaron los hijos. ¿Oh? A lo mejor cuando digo se los llevaron los hijos, porque bueno, los hijos, uno quiere para los hijos lo mejor. Se fueron a estudiar, se llevan a los papás. Te digo, mi caso particular, cuando digo mi caso, porque yo tengo 3 hermanos fuera, ¿okay? 3 hermanos fuera, y yo, o sea, esos son unos tipos súper patriotas, lo que te quiero decir. Ahora, ¿qué le puedo decir? Mire, nunca renunciemos a nuestros principios, a nuestras convicciones. No, si tenemos que nadar contra la corriente, nademos contra la corriente, porque al final de la película, cuando las luces se enciendan, tú vas a estar bien con la conciencia. Tú vas a estar bien contigo mismo y con la gente que confía en ti y con el que te conoce. Uno no lucha
por lograr un cargo, mejor posición económica. Uno lucha por convicción. Esto es un apostolado. Yo me siento como haciendo algo no por un interés crematístico, por un interés, por una convicción. Vaya, o sea, eso es así. Hay personas que nos gusta esta cosa, la política, y a mí me apasiona la política, me identifico con los ciudadanos, me identifico con el dolor. Quizás eso lo vi yo en mi casa, ¿viste? En Mm. mi casa allá en San Carlos. Mi papá fue senador, pero, o sea, en la época de León, y yo era muy chiquito cuando eso, pero veía cómo mi casa era como la casa del pueblo, cómo se le brindaba cariño. Ahorita vive aquí en Valencia mi mamá conmigo, mi mamá tiene 98 años, y ella me cuenta todo, y ella dice todo, y uno ve esa parte humana que antes a lo mejor cuando estaba muchacho no la veía, y de verdad que nosotros los venezolanos en algún momento empezamos a perder esas costumbres, esos valores que tenemos que recuperar. Por eso yo me considero conservador en lo moral y liberal en lo económico, porque sí creo en una libertad económica, pero tenemos que recuperar esas costumbres que fue lo que nos ha llevado a la perdición. Un gobernante tiene que ser ejemplo, porque los gobernantes son tomados como ejemplo y punto. Aquí Mm. no, aquí el más chabacano es el que emerge, el que dice yo hablo como el pueblo. No, el pueblo no es así, el pueblo es noble, pero tenemos que alimentar la nobleza. Uno tiene en la cabeza, en el cerebro, partes buenas y partes malas. Si tú empiezas a fertilizar, a regar lo bueno, eso es lo que va a emerger de ti. Ahora, si empiezas a ejercitar lo malo, bueno, pues va a convertir en un demonio, pues eso es, punto. Y Doctor, la me quedo política con... no es mala. Los malos son los que se están metiendo o que se están metiendo, no, que se han metido a la política para hacer, para saltar el poder, para satisfacer su ego, pero tanto económico como social, como, vaya, eso no es nada, se confunden los roles. Sí, así es. Bueno, doctor, me quedo con esas palabras. Hay que regar y abonar lo bueno en cada uno de Eh, nosotros. Construir un espacio en nuestra mente de lo positivo, los valores, lo moral, lo real, lo correcto, y dejar o eliminar esa mala hierba, eh, esas malas decisiones que en ocasiones nos llevan al fíjate, fracaso, como por ejemplo la fíjate, corrupción. San Agustín decía algo importantísimo, que lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo hagan. Eso es. Así es. Doctor, un Sí. gustazo haberlo tenido aquí con nosotros. Siempre bienvenido a este canal y bueno, lo esperamos nuevamente. Chao, gracias a ti por bueno, tomar en cuenta mis palabras. Que estés bien. Chao. Gracias, doctor.